Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Feliz inicio de semana. Bienvenidos a su curso de Química General 2, sección B, vespertina. Espero que estén bien y sus familias. Y esta semana nos corresponde el segundo parcial el día miércoles y jueves, como lo hicimos el primero. La primera parte va a ser teórica, 40 minutos, y la segunda parte va a durar todo el periodo. Entonces espero que se hayan preparado, pues, jóvenes, porque ya son las últimas campanadas, ¿verdad? Entonces ya les subí lo que es la hoja de trabajo última para que repasen para el examen, y ya sus exámenes cortos ya son las notas finales. Ya solo me falta calificar las dos tareas que entregaron el viernes y el sábado, que las voy a calificar en esta semana, y ya les puedo presentar sus notas de lo que es las tareas. Ya solo quedaría la nota del parcial. Yo tengo la nota sobre 42 puntos, ¿verdad? No sé cuándo me van a dar el... ¿Ya terminaron el examen, el laboratorio, jóvenes, o no? Sí, fue nuestro examen final. Esta semana. Sí, en el Uy, si están algo atrasaditos. Bueno, entonces, de plano, ustedes les van a dar las notas hasta la primera semana de mayo. No sé. sí, el bachiller ¿Sí? notas el próximo lunes. El próximo lunes va, está bien, sí, porque la otra semana para que quede tiempo para revisión, porque ustedes tienen que revisar también. Bueno, ahí se acuerdan de que tienen hasta el miércoles para solicitar si tienen duda de alguna nota o si les falta alguna cosa en lo que son los exámenes cortos. Si pasa el miércoles ya ayuda, no revisó nada. Yo digo que en esta semana, sin mucho, a final de la semana ya les pongo las notas de las tareas, y en el transcurso de esta semana también ya les doy las notas del segundo parcial para que vayan viendo cómo van con zona. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Paula todavía no aparece en el listado, así que a ver qué va a pasar con su nota, Paula. Bueno, entonces hay que insistir, ¿verdad? Por eso yo le digo pues, una vez, ¿va? A los dos que tienen a su maleta también, pero no han venido a clases ahora. Entonces tienen problema y no están, ¿verdad? Te lo digo mejor para que sigan insistiendo que no aparece. Bueno, entonces vamos a continuar ya casi terminando el curso, jóvenes. Nos corresponde ver ya la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. Entonces vamos a ver, ya sería la penúltima presentación, bajo. Entonces la entropía, pues, ¿sí? ¿Sí? Buenas tardes, es que fíjate que yo entré y ya no me escuché muy bien. ¿Cuánto dijo que llevábamos de zona hasta ahora? ¿Perdón? ¿A cuánto qué? ¿Cuánto dijo que llevábamos de zona hasta ahora? Disculpe, que no me escuché bien. Hasta ahora solo llevan lo terminado, es examen corto. Las tareas tengo que calificar esta semana, ya tendrían las tareas. Ya en esta semana completan con el segundo parcial, que espero calificárselo antes del viernes. O sea que ya no les faltaría nada de los 42 puntos, solo el laboratorio. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la entropía, la segunda ley de la termodinámica. Bueno, estas leyes pues ya son un poquito más avanzadas, ¿verdad, jóvenes? Pero son importantes para definir lo que es la reacción química, ¿verdad? No solamente es el calor, sino también vamos a ver este factor que es muy importante. La tercera ley de la termodinámica está correlacionada con lo que es la entropía, ¿verdad? Solo que ahí pues habla sobre la entropía al cero absoluto, ¿verdad? Entonces, para calcular la entropía estándar. Bueno, entonces vamos a empezar. A ver, léame, Alejandro, objetivos que el estudiante, vamos con el primero. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Pues esos espontáneos quiere decir lo que se dan naturalmente. Bueno, a ver, Carlos Manuel. Que conozca las definiciones y aplicaciones de la entropía. Ok. A ver, dígame, Diego Oscar. 3. Conozca la segunda ley de la termodinámica y sus conceptos aplicados a la entropía.
Ok, a ver, léame Eileen, por favor. Conozca la tercera ley de la termodinámica, la entropía absoluta. Ok, entonces eso sería lo que vamos a ver en esta presentación. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Helen. En esta presentación se presenta la segunda ley de la termodinámica y la función de energía libre de Gibbs. También se analiza la relación entre la energía libre de Gibbs y el equilibrio químico. Esto es muy importante, ¿va? La energía libre de Gibbs nos dice realmente si una reacción es espontánea o no. Hasta el momento solo, digamos, estamos hablando de espontánea o no cuando hablamos de calor. Pero ahora la energía de Gibbs ya toma en cuenta también la entropía, ¿verdad? Porque vamos a ver ejemplos que hay procesos que están en el límite y esos pueden tener diferentes resultados ya con la influencia de la entropía, o sea, ya tomando en cuenta la entropía. Bueno, vamos a ver las tres leyes de la termodinámica. Vamos a ver, ya vimos la primera, vamos a ver la segunda y la tercera. A ver, léame, José Alejandro. Ok, bueno, entonces ahí están las tres leyes de la termodinámica. Bueno, vamos a ver los procesos espontáneos. A ver, léame por favor, Kevin Reyes. Todos los días tenemos procesos físicos y químicos espontáneos y se distribuyen sobre los niveles de vida. Ok, miremos. A ver, léame Kimberly, por favor. O sea que por la gravedad el agua cae, no sube, ¿verdad? Eso es lo espontáneo. Bueno, a ver, léame Paula, por favor. Un terrón de azúcar se disuelve en forma espontánea en una taza de café, pero el azúcar disuelto nunca desaparece espontáneamente en su forma original. No es desaparece, ¿qué dice ahí? Perdón, reaparece. Ok, o sea que nunca se va a formar otra vez el azúcar a partir del café, ¿ya? O sea que de forma espontánea el azúcar se disuelve. A ver, léame Ramsés, por favor. El agua se compone de nuevos componentes de y la fusión de metales y se materia. Ok, entonces se dan cuenta de que estos son los procesos que naturalmente nosotros observamos, ¿verdad? En las condiciones normales de lo que es nuestra madre tierra. A ver, léame Alejandro. El calor fluye de un objeto más caliente a otro más frío, pero el proceso inverso nunca ocurre en forma espontánea. Ok, entonces se dan cuenta, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿sabes? Cuando ponen a cocinar, ¿no, jóvenes? Cuando están los sartenes, ¿verdad? Y ustedes, normalmente los sartenes pues tienen mangos que les protegen a ustedes del flujo de calor. Pero si ustedes tocan en donde no hay mango, el calor se les pasa a ustedes y es donde se queman, ¿va, jóvenes? Ustedes están más fríos que metal, entonces el calor les fluye a ustedes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de firmar, jóvenes? Bueno, a ver, léame Carlos Manuel. La expansión de un gas en un recipiente al vacío es un proceso espontáneo. El proceso inverso es decir, la aglomeración de todas las moléculas dentro del recipiente no es espontáneo. Entonces acá podemos ver, tenemos dos balones conectados con una válvula, ¿va? Cuando está un gas de un lado, si nosotros abrimos la válvula, espontáneamente se expande al otro recipiente. Pero el proceso que no se da es de que se contraiga el gas a uno de los recipientes. Eso no se da, ¿verdad? Por supuesto, se puede dar, pero tienen que ser condiciones especiales. En las condiciones
naturales, lo que va a pasar es de que el gas se expande, ¿verdad? De igual, y va a tener una concentración homogénea en los dos recipientes, ¿ok? Bueno. Entonces miren, pues el proceso espontáneo, después de abrirse la válvula, las moléculas se distribuyen de manera uniforme entre los dos bulbos. B. Proceso no espontáneo, después de abrirse la válvula, las moléculas tienden a acumularse en un bulbo. O sea, no regresan a su estado como estaban al inicio, no se puede dar eso. Porque el gas siempre se va a expandir a su máxima posibilidad. Si tiene uno, pues ahí se va a quedar, pero si tiene dos bulbos se va a expandir a los dos. Bueno, a ver, léame por favor Diego Oscal. Un trozo de sodio metálico reacciona de manera violenta con el agua para formar hidróxido de sodio e hidrógeno gaseoso. Sin embargo, el hidrógeno gaseoso no reacciona con el hidróxido de sodio para formar agua y sodio. Ok, o sea que la reacción inversa no se da, jóvenes, ¿verdad? Aquí la única que se da es la reacción directa. Bueno, a ver, léame por favor, Eileen. El hierro expuesto al agua y al oxígeno forma herrumbre, pero esto nunca vuelve espontáneamente a convertirse en hierro. Cuando dicen herrumbre, pues significa óxido, ¿verdad? O sea que si ese óxido que se formó ya no se vuelve a formar el hierro, ¿va, jóvenes? Esa cáscara se cae y así se sigue corroyendo el hierro, ¿verdad? Bueno, a ver, léame Helen, por favor. Estos ejemplos muestran que los procesos que ocurren en forma espontánea en una dirección no pueden ocurrir de manera espontánea en la dirección opuesta bajo las mismas condiciones. Ok, lo que les decía, ¿verdad? Tendría que cambiar las condiciones para que puedan ustedes favorecer la reacción inversa. Porque acuérdense que siempre, si ustedes tienen una reacción exotérmica o una reacción espontánea, pues quiere decir de que los que están generando son productos más estables. Y entonces quiere decir de que esa reacción es la que se va a dar. Pero si ustedes quieren tener la reacción opuesta, o sea, que sería la regeneración, por ejemplo, del del óxido de hierro al hierro, tienen que usar condiciones extremas, ¿verdad? Que el sodio vuelva a generar el agua y el sodio metálico, pues se necesitan condiciones muy, pero muy extremas. Bueno, a ver, léame José Alejandro, por favor. Entonces se dan cuenta que por eso es importante que ustedes sepan que cuando una reacción se da en forma espontánea, pues va a ser exotérmica. Pues, ¿por qué? Porque va a generar compuestos más estables. Y esa energía que me está dando el sistema es la pérdida de energía de reactivos con más energía a productos con menos energía. Entonces, ahora acá tenemos esta reacción de metano más oxígeno, o sea que la quema del metano me va a dar CO2 y agua. Se dan cuenta que es una reacción exotérmica, por lo cual es espontánea. A ver, léame por favor, Kevin Reyes. Otro ejemplo de la reacción de neutralización agua. Entonces, ahora acá tenemos un ácido más una base, me va a dar agua más la sal. Esta reacción también es exotérmica. O sea que la reacción inversa, pues, no se puede dar, ¿verdad? Ahora, en condiciones normales, ¿va, jóvenes? Si yo le doy energía, bueno, y toda la cosa, pues puede ser de que vuelva a la reacción indirecta. Pero normalmente esta reacción va a ser únicamente la formación del agua. A ver, léame Kimberly.
Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el agua sólida a agua líquida. Miren ahora, fíjense pues, esta reacción, a ver, Paula, ¿es exotérmica o es endotérmica? Endotérmica. Es endotérmica, o sea que es espontánea o no espontánea. Paula. Es no espontánea. Bueno, entonces se dan cuenta, pero el hielo pasa a líquido o no. El hielo sólido pasa a, o sea, el agua sólida pasa a líquida o no. ¿Sí o no? Sí. Pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, se dan cuenta ustedes, el valor que tiene es bastante bajo, o sea que están ustedes al límite. Entonces vamos a ver que este proceso se da naturalmente o en forma espontánea, a pesar de que es exotérmica, debido al otro factor que estamos viendo, que es la entropía. O sea que hay que tomarle en cuenta en estos procesos que están al límite, la explicación que se den pues tiene que ver mucho con lo que es la entropía. Bueno, a ver, léame Ramsés, por favor. En este caso, falla la suposición de que los procesos espontáneos siempre disminuyen la energía del sistema. Por experiencia, sabemos que el hielo se funde de manera espontánea por arriba de 0 grados centígrados, a pesar de que el proceso es endotérmico. Ok, entonces este proceso pues sería un proceso que está en contra de la ley que habíamos visto, ¿verdad? Que los procesos exotérmicos son los procesos espontáneos y no los endotérmicos. Pues entonces aquí es donde nosotros empieza la investigación y dicen, bueno, entonces ¿por qué se da esto? Entonces ahorita vamos a explicar por medio de esta segunda ley el proceso que pasa. Bueno, a ver, léame por favor, Alejandro. Otro ejemplo que contradice dicha suposición es la disociación del nitrato de amonio. Ok, entonces, miren pues, acá tenemos otro ejemplo que diría Manuel. Y por eso es importante entender siempre que estos procesos que no cumplen con la ley son los procesos que nos van a dar situaciones límite. Y con ello nosotros tenemos que investigar para ver por qué se da. Se dan cuenta que aquí el valor es un poquito más alto. ¿Ven? Es un poquito más alto de endotérmica, por lo cual esta reacción no se debería, la solubilidad no debería darse. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, ahí se acuerdan de filmar, jóvenes. Ojo. Entonces, acá tenemos otra reacción. A ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? A ver, Byron, ¿tiene el micrófono o no? Sí, es que entré algo tarde porque ¿O queda moto usted? A ver, lea pues. la descomposición del óxido de mercurio es una reacción endotérmica que es no espontánea a temperatura ambiente, pero que se vuelve espontánea cuando se eleva la temperatura. Ok, o sea que se dan cuenta que las reacciones endotérmicas, cuando las calentamos, pues entonces se vuelven espontáneas. Pero nosotros estamos agregando energía del sistema de los alrededores al sistema. Miremos ahora, acá tenemos dos moléculas de óxido de mercurio y que nos van a dar 2 moles de mercurio líquido más un mol de oxígeno. Y se dan cuenta que la reacción es endotérmica. Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Manuel. Al estudiar los ejemplos mencionados, en muchos casos no llegamos a la siguiente conclusión. El carácter exotérmico favorece la espontaneidad de una reacción, pero no la garantiza. Ok, o sea que en la mayoría de casos una reacción exotérmica va a ser espontánea. Igual también la mayoría de reacciones endotérmicas no van a ser espontáneas, pero también hay algunas que sí. Ya vimos los ejemplos anteriores, ¿verdad? Lo del
lo del agua y lo del nitrito de amonio. Bueno, a ver, léame por favor, Diego Oscar. Es posible que una reacción endotérmica sea espontánea, así como es posible que una reacción exotérmica no lo sea. Ok, ojo. Entonces ahí quiere decir de que hay un factor X, ¿verdad? Que no sabía la gente o que no sabían los científicos por qué pasa. Bueno, entonces vamos a seguir hablando. A ver, Aileen, léame por favor. En otras palabras, no podemos predecir si una reacción ocurrirá de manera espontánea si se considera solo los cambios de energía del sistema. Ok, o sea que si solo consideramos el calor. Y por eso, digamos, vamos a ver más adelante que lo que es la ley de Gibbs es muchísimo más exacta que lo que es la entalpía. Porque la ley de Gibbs ya toma en cuenta la entropía. Bueno, entonces, a ver, léame, Helen. Para hacer este tipo de predicciones necesitamos buscar otra cantidad termodinámica. Esta cantidad es la entropía. Entonces, aquí ya nosotros decimos que lo que explica a veces que una reacción endotérmica sea espontánea es la entropía, así como que una reacción exotérmica a veces no sea espontánea. Entonces vamos a ver qué es la entropía. A ver, léame José Alejandro. Entropía. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la entropía. Bueno, a ver, léame Kevin Reyes. La entropía, me parece que suele definirse como un grado de dispersión de la energía en el sistema entre las diferentes posibilidades que ese sistema puede contener energía. A mayor dispersión, mayor la entropía. Ok, o sea que la entropía se representa con una S. Ok. ¿Y qué es lo que está midiendo la entropía? El grado de dispersión de la energía, ¿verdad? O sea, qué tan dispersa está. Para la entropía, lo que busca siempre es que la energía se disperse lo más posible. Eso es lo que quiere la entropía, ¿ya? Que la energía se disperse, ¿ya? No se concentre, no que se disperse, ¿verdad? Y eso es lo que motivó parte del Big Bang, ¿verdad? Que la energía estaba concentrada, entonces la entropía lo que está haciendo es distribuyendo la energía en todo el universo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver, léame por favor, Kimberly. La mayoría de los procesos están acompañados por el cambio de una entropía. Una taza de agua caliente tiene una cierta cantidad de entropía debido a la distribución de la energía entre los diferentes estados de las moléculas de agua. Por ejemplo, los estados de energía asociados con los movimientos rotacionales de translación y de vibración de las moléculas de agua. Si se deja sobre una mesa, el agua pierde calor hacia el entorno. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que el líquido de calentar una taza, en las moléculas que están dentro de la taza, que sería el agua y el café y bueno, y todos los componentes, pues estos componentes van a tener un movimiento de rotación, o sea que van a estar dando vueltas, también van a tener un movimiento de traslación dentro del agua y el café, y una energía también de vibración, o sea, las moléculas van a estar vibrando, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues la entropía lo que va a buscar es, al principio ustedes cuando calientan la taza de café, ustedes están concentrando la energía que le pasa, la energía calorífica que le pasa, ya sea el microondas, o ya sea el horno, o ya sea la estufa. O sea, ustedes le están pasando calor al agua, o sea, la están calentando.
Pero si se dan cuenta ustedes, ahí están concentrando energía. Y por eso cuando ustedes dejan la taza en la mesa, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es de que el calor va a dispersarse en los alrededores. Y eso es precisamente lo que hace la entropía, ¿ya? Dispersar esa energía lo más posible. Bueno, entonces, a ver, léame, Melissa, por favor. Por ende, existe un incremento general en la entropía debido a la dispersión del calor a través de los numerosos estados de energía que guardan las moléculas del aire. Ok, o sea que siempre la entropía va a tratar de que la energía sea lo más homogénea a donde se tira la energía. Por ejemplo, en un proceso exotérmico, la energía que sale pues se va a dispersar en todos los alrededores de lo que es la reacción que se está dando. Bueno, miremos, a ver, léame Paula, por favor. En otro ejemplo, considera la situación mostrada en el figura del 3.1. Antes de abrirse la válvula, el sistema posee cierta cantidad de energía. Después de abrirse, las moléculas de gas tienen acceso a la combinación de volúmenes de ambos bulbos. El mayor volumen disponible para el movimiento genera una reducción de las diferencias entre los niveles de energía de traslación de las partículas. En consecuencia, la entropía del sistema aumenta debido a que la menor diferencia entre los niveles energéticos provoca una mayor dispersión de las moléculas entre ellos. Ok, o sea que se dan cuenta ustedes que la energía estaba concentrada en las moléculas de un bulbo. Pero cuando ustedes abren la válvula, el gas se mueve hacia el otro bulbo. O sea que está distribuyendo la energía que tenía ese gas al bulbo que estaba vacío. Entonces se dan cuenta cómo la entropía promueve precisamente la dispersión de la energía. Bueno, vamos a ver esta teoría, pues es bastante importante, pues ahí es como se explica lo de la entropía, que son los microestados y la entropía. Entonces acá tenemos el famoso ejemplo que habíamos visto de los dos bulbos. Entonces miren pues, acá esta teoría la consiguió Boltzmann, que era un físico y químico austriaco. Entonces miren pues, acá tengo en este caso una distribución, ¿verdad? Y los microestados pues serían las moléculas, ¿verdad? En este caso pongo 4, aquí tengo 4 moléculas y están dispersas en un solo, se dan cuenta que aquí solamente tengo el bulbo, uno de los bulbos, que sería este, ¿me? Acá en este bulbo tengo las 4 moléculas, ¿me? Que son más, ¿verdad? Ahí tengo los 4 estados, pero en la otra no tengo nada, ¿ya? Ahora, en la segunda distribución, mire qué es lo que pasa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora yo no tengo, como ya abrí para el otro lado, entonces ahora una molécula se me pasó al otro lóbulo. Entonces aquí tengo una distribución 1, 2, 3 y la 4 se me pasó al bulbo vacío. Acá tengo otra distribución, se dan cuenta, 1, 2, 4, la molécula 3 se me pasó para el otro lado. Aquí tengo 1, 3, 4, se me pasó la molécula 2 y 2, 3, 4, se me pasó una molécula al otro lado. Bueno, entonces miren pues, en este caso se dan cuenta ustedes de que tienen todavía, el primer bulbo tiene más moléculas que el segundo. Entonces podemos ponerla en una tercera, en donde se dan cuenta de que se quedaron 2 moléculas en el primero y 2 moléculas en el segundo. Y aquí están todas las combinaciones posibles. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, al contrario, 1, 3, 2, 4 y 2, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3 y 2, 3, 1, 4. Se dan cuenta que en el primero los microestados es solamente uno, porque solo tienen uno de los bulbos que está lleno, que el otro está vacío. En el caso del segundo, la segunda distribución,
se dan cuenta que ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 microestados. O sea que quiere decir que este es muchísimo más. Espero que hayan firmado, jóvenes, que ya voy a cerrar. Entonces, que tiene más microestados que la primera, por lo cual, según la entropía, esto va a ser más estable. Pero también tenemos la tercera distribución, en donde distribuimos dos moléculas. Se dan cuenta que aquí todavía hay mayor distribución. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 microestados. Entonces, la más estable va a ser la distribución 3, en donde hay más microestados. O sea, que lo que está queriendo la entropía es distribuir la energía. No sé si que les quedó claro eso, si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda, chicos? Voy a cerrar el... Cada vez son menos. Bueno, hay unos que firman y ni siquiera están acá. Va Julio Israel Galvez, ni siquiera está. Bien lo podría borrar. Bueno, entonces, fíjense pues. Entonces tenemos que eso fue lo que desarrolló Boltzmann. Y esto de los microestados, pues siempre la entropía va a ser más estable entre más microestados tengan los sistemas. Bueno, a ver, léame por favor, Ramsés. Algunas posibles formas de distribuir cuatro moléculas de distribución 1 se puede alcanzar solo de una forma. Las cuatro moléculas en el componente izquierdo y tienen microestado. De distribución 2 se puede alcanzar de formas y tiene 4 microestados. De distribución 3 se puede alcanzar en 6 formas y tiene 6 microestados. Ok, entonces se pueden dar ustedes cuenta que cuando estaba cerrado la llave, pues acá la energía estaba concentrada. Cuando comienza a abrirse la llave y comienza a pasar gas para el otro lado, pues se comienzan a dar distribuciones, ¿verdad? ¿Y hasta dónde va a pasar la distribución? ¿Hasta dónde va a pasar las moléculas? Hasta que todos los microestados tengan la misma cantidad de moléculas. Aquí se las pusimos con 4, pero aquí hay muchísimas más moléculas. Pero el sistema siempre va a buscar que los dos lóbulos ahora tengan igual cantidad de microestados, ¿verdad? O sea que los microestados de aquí solo sería el primero y aquí sería el que tiene mayor cantidad de microestados. A eso se llama entropía, joven. Bueno, a ver, léame Alejandro, por favor. Como se puede observar, la distribución 3 es la más probable, ya que hay 6 microestados, 6 maneras de alcanzar. La distribución 1 es la menos probable, debido a que tiene un microestado y por tanto hay una forma de alcanzar. Ok, entonces la entropía siempre lo que va a quedar, o lo que va a promover, es la formación de más microestados. Aquí vamos a hablar un poquito del que generó lo que es la teoría. A ver, léame Eileen, por favor. En 1868, Boltzmann demostró que la entropía de un sistema está relacionada con el logaritmo natural del número de microestados. Ok, o sea que microestado lo vamos a poner como W. Entonces, acá tiene la expresión de la entropía, pues fue el primero que la desarrolló fue Boltzmann. S va a ser igual a K logaritmo de W, que ya sabemos nosotros, K sería una constante y W sería los microestados. Bueno, a ver, léame por favor, Helen. Donde K se denomina la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23 por K, por tanto, cuanto mayor sea W, mayor es la entropía del sistema. Al igual que la entropía es una función de estado. Considera un determinado proceso en un sistema. El cambio de la entropía por el proceso delta S es. Entonces se dan cuenta que como la entropía también es función de estado, solo va a importarle las condiciones finales y las condiciones iniciales. O sea que
tenemos la entropía final menos la entropía inicial. Bueno, entonces, a ver, léame, José Alejandro. Póngase bien el micrófono, mi estimado, que no se le entiende nada. Y repito. Ahorita se lo oigo mejor, dele pues. Entonces, ahora nosotros podemos hacer lo que es un procedimiento matemático donde S va a ser igual a K logaritmo de los microestados. Se dan cuenta que aquí sustituimos S por K por logaritmo de W. Entonces K logaritmo de W final menos K logaritmo de W inicial o W. Luego lo ordenamos, que se acuerdan que resta, pues sería división. Entonces me quedaría K logaritmo de W final partido W inicial. Y ahí tendríamos la expresión de lo que es la entropía. Y entonces ahí nos podemos ver con la ecuación que entre más estados o más microestados haya, pues más alta va a ser la entropía. Bueno, a ver, léame por favor Kevin Reyes. Con el VI y el VS son los números correspondientes de microestados en el estado inicial y final. Así, si WS menor a WI, ya es mayor a 0, la guía del sistema aumenta. Ok, estamos. Entonces, así podemos nosotros tener dos casos, ¿verdad? Que la entropía aumente o que la entropía disminuya. Entonces, aquí tenemos una estatua de mi estimado Ludwig Boltzmann. En la tumba de Ludwig Boltzmann en Viena se encuentra el grabado de la famosa ecuación. El logaritmo simboliza el log E, es decir, el logaritmo natural o logaritmo n o ln. Vamos a ver los cambios de entropía. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace estable o qué cambio es el que hace estable a la entropía y qué es lo que lo hace inestable, o sea, espontáneo y no espontáneo. A ver, léame Kimberly, por favor. Antes de escribir nuestra incremento en la entropía de un sistema como resultado del incremento en el grado de dispersión de la entropía. O sea, que quiere decir que la entropía es espontánea cuando crece, ¿ya? Cuando es mayor que cero. Se dan cuenta que eso es lo contrario que la entalpía. Bueno, ahora concluimos que esto es lo fundamental. A ver, léame por favor, Melissa. Un sistema con menos microestados W menor, entre los cuales se pueda esparcir su energía, poca dispersión, tiene una mejor entropía. Menor entropía. Bueno, o sea que entre menos microestados tenga, quiere decir de que es menor la entropía. A ver, léame Paula, por favor. Paula, me voy al baño. A ver, Ramsés, léame, por favor. Un sistema con más microestados, el mayor entre los cuales se pueda esparcir su energía, mayor dispersión tiene una mayor entropía. Ok, o sea que vamos a ver ahora cómo es el análisis de espontaneidad con lo que es la entropía. A ver, léame Alejandro, por favor. A continuación estudiaremos varios procesos que provocan cambios de entropía en un sistema de microestados de sistema. Ok. Entonces, vamos a ver.
Miren pues, los procesos que dan lugar a un incremento de la entropía. Miren pues, tenemos el primero. Pasa de estado sólido a líquido. ¿Qué pasó? ¿Aumentó la entropía o disminuyó? Disminuyó. No, si se da cuenta, ¿cómo en la sólido están más cerca o en el líquido? ¿Cuáles están más juntos las moléculas? En el sólido. Bueno, entonces disminuyó. ¿Qué pasó? ¿Disminuyó o aumentó? Aumentó porque las moléculas ya están más separadas, o sea que la energía se dispersó. Entonces cuando ustedes pasan de un estado sólido a un estado líquido, aumenta la entropía. Y si ustedes pasan ahora de un líquido a vapor, a ver qué pasa. ¿Aumenta o disminuye la entropía? De líquido a vapor. ¿Sí? Disminuye. Ah, la gran puchica, no hay manera de entender, ¿verdad? ¿En dónde están más cerca las moléculas, Byron? ¿En el líquido o en el vapor? En el líquido y en el líquido. Bueno, entonces se da cuenta que así es como se confunde en el examen. En este caso aumenta la entropía porque las moléculas se dispersan más, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entre mayor separación haya, pues mayor va a ser la entropía. Ahora miremos en la disolución. Se dan cuenta que al inicio tenemos el disolvente y el soluto, por un lado. Pero ahora cuando se disuelve, ¿qué pasa? A ver, Carlos Manuel, ¿aumenta o disminuye la entropía? ¿Qué dice usted? Aumenta el soluto. Entonces, se da cuenta que el soluto acá y el disolvente están juntos, pero ya acá en la disolución están mezclados, o sea que quiere decir que la energía que tenía el soluto y la energía que tenía el disolvente se combinó, o sea que quiere decir de que este sistema tiene mayor entropía. Bueno, ahora miremos el calentamiento del sistema a temperatura 1 y sistema a temperatura 2. Entonces, se dan cuenta que pasó de una temperatura 2 que es mayor que una temperatura 1. ¿Qué pasó ahí? ¿Aumentó o disminuyó la entropía? A ver, Carlos, Diego, ¿qué dice usted? Disminuyó. ¿Ah? Si aumentó la temperatura, ¿cómo va a disminuir? Quiere decir de que la energía está aumentando. O sea que pero que la entropía está aumentando. Pues entonces se dan cuenta que este proceso no se toma en cuenta cuando estamos hablando de lo que es la entalpía. La entalpía solo mira lo que es el calor, no mira la distribución de los microestados. Entonces vamos a ver la entropía estándar. A ver, léame por favor, Eileen. La ecuación S igual a K, el logaritmo W proporciona una interpretación molecular de la entropía de gran utilidad. No obstante, en general esta no se utiliza para calcular la entropía de un sistema debido a su dificultad para determinar el número de microestados para un sistema macroscópico que contiene muchas moléculas. En vez de ello, la entropía se obtiene mediante métodos calorimétricos. Entonces se da cuenta que el problema de la entropía es que es muy difícil determinar los microestados. Entonces esto se toma de manera indirecta de lo que es la entalpía. Pero miren, acá podemos ver, miren, el agua líquida tiene 69.9, miren el agua gaseosa, ¿cuánto tiene? 118.5, o sea que es mayor la entropía. Y el agua sólida, ¿cómo será? ¿Será mayor que la líquida o menor? A ver, Helen. El agua sólida. ¿Cómo será la entropía? Sería el agua líquida mayor. Sería menor, porque usted no está contestando de forma contraria. Porque yo le pregunté cómo sería el valor del agua sólida. Va a ser menor que el agua líquida. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque las moléculas están más juntas. Es un estado sólido. Acá tenemos, miren, el bromo líquido 152.
pero el bromo gaseoso 245, el yodo sólido 116, el yodo gaseoso 260, ¿verdad? Acá el carbono diamante y el carbono grafito. El carbono diamante está más ordenado, por lo cual quiere decir de que los números de microestados son menores. En cambio el grafito es amorfo, no tiene ninguna distribución, por lo cual es mayor. El caso del metano es un gas, el etano también es un gas, el helio, el gas, ¿verdad? Entonces los estados gaseosos van a tener muchísima más entropía que los líquidos, y los líquidos más que los estados sólidos. Y esto va a ser una referencia para ver si aumenta o disminuye lo que es los microestados. Y eso es directamente proporcional al número o al valor de la entropía. Porque, como dijimos, a mayor número de microestados, mayor es el valor de la entropía. Bueno, a ver, léame, José Alejandro. La entropía estándar Ok, que puede ser menor o mayor de 25 grados, joven. Pues que tenemos que compararlo con un estándar. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver, léame por favor, Kevin Reyes. En A, ¿qué dice usted? Al congelar el etanol, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye la entropía? ¿Qué dice usted? Aumenta. ¿Y el etanol qué estado tiene usted? ¿Qué estado de la materia tiene el etanol? ¿Ah? Y no se lo toma usted, pues no se lo toma ahí con el guarito. ¿Qué estado tiene el etanol? Es líquido. Y si lo está congelando, ¿qué pasa? ¿Será que está aumentando la entropía o está disminuyendo? Entonces, si usted había hecho aumenta. ¿Por qué? Porque está pasando de un estado líquido a un estado gaseoso. Se da cuenta que no es cuestión de adivinarlo, que estar seguro de lo que uno dice. Bueno, a ver, Kimberly, B. ¿Qué hizo usted en el proceso B? Léamelo, por favor. Bueno, ¿qué hizo usted? ¿Aumenta o disminuye la entropía? ¿De qué estado a qué estado está pasando, Kimberly? Es que eso es lo que tiene que analizar. ¿De qué estado está diciendo si dice evaporación? ¿De qué estado está pasando? Ahí dice evaporación de bromo líquido. ¿Qué significa evaporación, Kimberly? ¿No sabe qué significa evaporación? Supuestamente lo vieron en el laboratorio del semestre pasado en Química General 1. A ver, ¿qué significa evaporación, Kimberly? Bueno, a ver, Melissa, ¿qué significa ese? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Por qué? Porque pasa de líquido a gas. Sí, porque cuando se dice evaporación significa de líquido a gas. El gas tiene mayor entropía que el líquido. Entonces se dan cuenta que tengo que entender los procesos. Bueno, a ver, Paula, el C. ¿Qué dice usted? Léamelo, por favor. Disolución de glucosa en agua. Yo diría que disminuye. ¿Se acuerda que la disolución, cuando usted tiene la glucosa, cómo está la glucosa? Está líquida. No, la glucosa no es líquida. ¿La glucosa qué es? La glucosa es sólida. Y cuando le echan agua, ¿qué pasa? Se disuelve. Va, y entonces dice usted que disminuye. ¿Será que disminuye la entropía?
Sí, porque usted está pasando de una glucosa que es sólida a una glucosa que está disuelta en agua. Quiere decir de que las moléculas están más separadas, joven. Eso es lo que tienen que entender. A ver, Ramsés, en el último, ¿qué pasa ahí? Léamelo y por favor me dice. Enfriamiento de nitrógeno gaseoso de 80 ¿Qué está aumentando o disminuyendo la temperatura? disminuyendo. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? ¿Baja o sube la entropía? Baja porque a menor temperatura, menor movimiento de las moléculas, por lo cual quiere decir de que baja la entropía. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tienen que entender, jóvenes. Bueno, aquí van a decirles cómo hacer eso. A ver, léame, Alejandro. A ver, Byron, léame, por favor, que fue al baño, Alejandro. Estrategia para determinar el cambio de entropía en cada caso, examinamos si el número de electroestados del sistema disminuye o aumenta. El signo delta S será positivo si hay incremento del número de electroestados y negativo si el número de electroestados disminuye. Ok, bueno, entonces se dan cuenta, es importante tener. Bueno, vamos con la solución. A ver, léame, Carlos Manuel. En el congelamiento, las moléculas de etanol conservan una posición rígida. Esta fase de transición reduce el número de electroestados y por lo tanto la entropía disminuye, es decir, delta S menos cero. Ok, yo sé que en un estado sólido las moléculas se mueven menos que en un estado líquido. Entonces quiere decir de que disminuye. Bueno, a ver, léame, Diego Oscar, por favor. B. Al evaporarse el bromo, su número de microestados aumenta, ya que las moléculas de BR2 pueden ocupar muchas más posiciones en el espacio casi vacío, por tanto delta S mayor a cero. Ok, en este caso, ¿se acuerdan ustedes que las moléculas líquidas están más juntas? En cambio, las moléculas gaseosas están más separadas, por lo cual puede generar muchísimos más microestados, porque en gas las moléculas están más separadas. Bueno, a ver, léame, Eileen, por favor. La C. La glucosa es un electrolito, es un no electrolito. El proceso de disolución motiva una dispersión mayor de la materia debido a la mezcla de las moléculas de glucosa y agua. Por tanto, se espera que delta S mayor que cero. Ok, se dan cuenta que ahora la energía que tenía la glucosa en estado sólido se va a dispersar con lo que es el agua como disolvente. O sea, en un proceso de disolución normalmente, ¿verdad?, va a haber un aumento en lo que es la entropía. Bueno, porque las moléculas de glucosa se van a meter dentro del agua, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Antes estaban todas juntas como un sólido. Bueno, a ver, léame la D, por favor, Helen. El proceso de enfriamiento disminuye mucho el movimiento moleculares. Esto ocasiona un decremento de los microestados y como consecuencia delta S menor a cero. Entonces, cuando disminuye la temperatura de cualquier sistema, el movimiento de las moléculas es menor. Entonces eso quiere decir de que la entropía va a bajar. Ahí tienen el ejercicio de práctica número 9 que ya no van a entregar. Y entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Mañana empezamos con la segunda ley de la termodinámica. Y bueno, ahí se acuerdan que el miércoles tenemos nuestro examen. Empezamos a las 16 en punto. Siempre voy a abrir 15 minutos antes la asistencia para que ustedes puedan ingresarla antes y no tengan problemas de nervios cuando se les envía el examen. Bueno, normalmente se le envía 1 minuto, 2 minutos antes de las 16 horas y el tiempo termina a las 17:40 y se cierra el examen a las 17:45. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Es en reunión? ¿Ah? ¿Hay que ingresar a la sesión? No va a haber reunión. Solo tienen que llenar la asistencia, ¿verdad? Y ya se acuerdan de que el que no entregue en tiempo la primera parte o no entregue la primera parte no se le va a enviar la segunda. Así que ojo con el tiempo, jóvenes, ¿verdad?
Por eso es que tienen 5 minutos más del tiempo que se les da, precisamente, ¿verdad? Para que ustedes aprovechen. Ya ustedes deberían de estar, deberían de enviar el examen a las 40, pues, sin mucho un minuto. Pero ya 5 minutos es un tiempo suficiente para que ustedes lo envíen. Si no, quiere decir de que planificaron más su tiempo, ¿verdad? En el último examen así les pasó, ¿va? Me estaban pidiendo, el IN me estaba pidiendo más tiempo. De todos modos lo envió a tiempo, pero me estaba pidiendo más tiempo. No, yo no doy más tiempo. 5 minutos es suficiente para que puedan enviar lo que es el examen. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. ¿Cuánto tiempo dijo el activador? 40, eso ya lo puse también en las cuestiones, jóvenes. Ustedes no leen nada. Eso ya lo he dicho un montón de veces y lo puse ya también dentro de cómo van a hacer el examen. Entonces, por favor, ahí están listos. Mañana seguimos con las clases. Espero casi terminar. ¿Se acuerdan que la otra semana es feriado el lunes, ¿va? Porque es el 1 de noviembre. Perdón, el 1 de mayo. El 1 de mayo. ¿Ah? No sé si usted tiene alguna información porque yo había escuchado que la otra semana era, o sea, no había clases hasta los finales de la próxima. No. Esos son rumores, pero no. La otra semana tenemos clase normal. Si no, pues ustedes, si no hubiera clase, pues tienen que estudiar ustedes por su cuenta lo que falta. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos clase el día martes, miércoles y jueves terminamos, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí les encargo que se esfuercen para este examen, se hayan esforzado, pues, porque ya deberían haber estudiado bastante, porque la parte que más les va peor es en la parte de los problemas. Entonces, que tengan una feliz tarde, un feliz inicio de semana y nos vemos mañana en su clase a la hora de siempre. Un abrazo y se cuidan, chicos. Feliz tarde. Nos vemos, pues, chicos, se cuidan.